pero no ha dicho de ninguna manera que el señor es presidente responsable. Y eso es algo importante. Exitosa. En el derecho penal se condena por elementos objetivos. Yo entendería que el señor hubiera dicho otra cosa, pero eso no ha dicho. Ha dicho yo soy responsable, acepto la conclusión. Es lo que ha dicho. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Muy bien. ¿Cómo va este tema del caso Pativilca? Especialmente porque Vladimiro Montesinos ha sido sentenciado a 19 años, 8 meses de prisión, ¿no? Y Alberto Fujimori está encausado por lo mismo, ¿no? Bueno, en principio, tomar en cuenta que la elección del señor Montesinos alcanza únicamente a su esfera de control, únicamente a él. Como tal, no ejerce mayor responsabilidad a las demás personas o sujetos investigados en el caso en concreto. Entonces, Pero es el mismo hecho, ¿no? Es el mismo hecho, son los crímenes por las matanzas, el asesinato en Exitosa. Pativilca. Entonces lo que ha querido, lo que ha hecho Vladimiro Montesinos es solicitar una sentencia anticipada. El mismo Exacto. caso, el mismo caso va a transitar su patrocinado. ¿Tiene algo que ver esta sentencia anticipada, Vladimiro Montesinos? ¿Qué quiere decir una sentencia anticipada? ¿Quiere decir, sí, yo soy culpable, así que por eso yo estoy pidiendo que de una vez me sentencien? sí, es correcto. El señor Montesinos se acoge la figura de la conclusión anticipada, regulada en el Código de 1940, a fin de establecer su aceptación con respecto a la imputación y los cargos. Entonces, lo que nosotros hemos cuestionado como defensa es que previamente a que el señor reconozca su responsabilidad, porque es su derecho, existe un incidente en el cual se tiene que debatir el por qué se está incluyendo en la imputación la palabra lesa humanidad. Recordemos que estos hechos ilegales se produjeron en el año 92, pero la figura de lesa humanidad se incluye en la legislación en el año 2002, motivo por el cual la sala tenía pendiente de resolver ello. Sin perjuicio de este estadio, el cual tendrá que dilucidarse, el señor Montesinos ha decidido reconocer la responsabilidad y asumir los cargos dentro de su esfera de dominio, como él lo ha señalado. De forma adicional, también se ha resuelto, y esto es muy importante tomar en cuenta, declarar infundado el pedido del Ministerio Público con respecto a la detención domiciliaria del señor expresidente. Eso es un aspecto muy importante, por cuanto se desestima, por un lado, la gravedad con respecto a los hechos que se habrían imputado al señor expresidente. Entonces, ustedes lo que están haciendo, usted como abogado o todos los abogados que defienden a Alberto Fujimori, es atacar el tema o tratar de que no se ponga lesa humanidad, pero sí aceptan que son asesinatos, los mataron, Exitosa. y se dio la orden, todo. Lo que no quieren es que pongan lesa humanidad. Le dejo yo esa pregunta, me tengo que ir a una pausa comercial. Regresamos con Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori. No se muevan. Estamos conversando con el abogado del expresidente Alberto Fujimori, que salió gracias a un indulto y que ahora está enfrentando un nuevo juicio, el caso Pativilca. Y les estaba comentando yo de que Vladimiro Montesinos ha recibido 19 años de prisión por este caso, ¿no? Por una sentencia anticipada. Entonces, lo que nos decía Elio Riera es de que ellos quieren que no se tipifique como lesa humanidad. Entonces, ustedes lo que están diciendo es que no quieren que se tipifique como lesa humanidad, pero entonces sí aceptan que hubo asesinato, homicidio de estas 6 personas en Pativilca. Claro, bueno, ya hemos tenido la oportunidad de conversar en tu programa y definitivamente estos actos ilegales existieron. Negarlos sería, pues, en verdad, negar la verdad. Por el contrario, fue una matanza contra inocentes, definitivamente. Campesinos inocentes que no tenían nada que ver en lo que sucedió o en lo que lo que trataba de postular el denominado Grupo Colina. Claro, Pero de ahí a señalar que el señor expresidente, quien creó la ley de arrepentimiento, jueces sin rostro, capturó 2.479 terroristas, se acogieron 1.400 personas a la ley de arrepentimiento, capturó a la cúpula del Sendero Luminoso. ¿Qué móvil tendría el señor expresidente para mandar a eliminar a 6 humildes campesinos? O sea, Pero su patrocinado está acusado por estas muertes. Sí, correcto. Y mi labor como defensa ha sido, en el exordio, en la introducción de mi alocución,
en el juicio fue postulario. O sea, si el señor expresidente tenía una estadística para poder capturar a personas, ¿por qué eliminar a humildes campesinos? No Pero hay él lógica. ya está sentenciado por otros crímenes iguales, ¿no? Por el asesinato, creo que de la Cantuta. Es una muy buena observación, Fiscalía lo dijo, y sustenta su imputación en función a otra sentencia. Y lo que le ha dicho en este caso la sala, y en verdad lo que corresponde es que pruebe los hechos en este caso. No tuve la oportunidad de colaborar en la defensa en ese momento, la llevó de forma magistral el doctor Nakatsuki, evidentemente, pero definitivamente era otro contexto que ha cambiado. En la actualidad, imputar a una persona autoría inmediata sin tener elementos de convicción, pues no es una actividad probatoria prolija. Y eso ya lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional. No podemos decir hay autoría inmediata porque eres solo expresidente, de ninguna manera. Y eso es lo que estamos cuestionando ahora. Ujú. Pero lo que dice la fiscalía, la hipótesis fiscal es que, pues definitivamente él no podía estar ciego, sordo, mudo de todo lo que se hacía, porque era un aparato que necesitaba de presupuesto, de algunas órdenes, no se podía manejar solo un grupo paramilitar, ¿no? Claro, la pregunta es cómo lo prueba Fiscalía. Hasta ahora no lo ha probado. Es más, Lo durante una probó hora y 21. con Cantuta, ¿no? Lo que pasa es que Cantuta es otro caso, que ya está sentenciado y bueno, evidentemente nosotros lo hemos asumido, quien habla, estamos cuestionando a nivel de Tribunal Constitucional, pero ese caso en la vía ordinaria se cerró. Con Pero ahora respecto a prácticamente Pativisca, Montesinos está diciendo, sí, pues sí hubo eso, por eso ya de una vez senténcienme. pero no ha dicho de ninguna manera que el señor es presidente responsable. Y eso es algo importante. Exitosa. En el derecho penal se condena por elementos objetivos. Yo entendería que el señor hubiera dicho otra cosa, pero eso no ha dicho. Ha dicho yo soy responsable, acepto la conclusión. Es lo que ha dicho. Ujú. ¿Y cuáles son los elementos fuertes de la defensa? Según usted, su estrategia, lo que usted ve, ¿no? Claro, para empezar, tenemos que tener en cuenta que quien construye, quien tiene la carga de probar, es el Ministerio Público. Sí, sí, Hasta el sí. día de hoy Yo no ha solamente le aprobado. pregunto cuáles son los elementos fuertes de la defensa, ¿no? Teniendo como antecedentes el tema de la Cantuta, que eso está instaurado también en la memoria histórica de todos los peruanos, ¿no? Por ejemplo, la declaración de los Colinas, pese a que a mí no me corresponde aportar medios probatorios sino a Fiscalía, y no lo ha hecho, la declaración de los Colinas. ¿Qué Colina ha tenido contacto directo o una orden directa del señor presidente? Ninguno. Ninguno ha hecho mención con respecto a ello. Entonces, ¿hay algún manual, alguna Bueno, directiva, pero algún su mensaje, algo? interlocutor no era Montesinos. Que esa es una diferencia muy válida de su persona, propuesta por Fiscalía, pero yo retomo lo mismo a la señorita fiscal en su momento. Muy bien, ¿Cómo pero lo prueba? lo que pasa es que yo le estoy preguntando, como esto no es fiscalía ni un tribunal, yo le estoy preguntando como periodista y las preguntas No, y es muy válida la válidas pregunta. que me parecen, ¿no? Es Entonces, muy válida la pregunta, tan es válida que Fiscalía la utiliza para iniciar el juicio. Pero a nivel jurídico, lo que yo he trasladado a Fiscalía, porque es el centro de su imputación, es, entiendo la diferencia, la comprendo, entiendo su deducción, pero ¿cómo lo probamos? Entonces Fiscalía dice, debería de saber, debió de haber conocido. Entonces mi tesis es decir, el señor presidente tenía que conocer todo. Eso no es así. Y lo que estamos cuestionando justamente es el marco de probanza de Fiscalía. Justamente ello, ¿no? muy bien. Entonces, de hecho que va a ser bien complejo porque ya hay un precedente y ese precedente es la Es correcto. Cantuta, ¿no? Exitosa. Pero usted Es tenía correcto. otro punto, ¿no? Que era que el indulto alcanzaba incluso al caso Pativilca. ¿Eh? Y que no era el indulto, sino la gracia presidencial, ¿no? Entonces, Es correcto. ya. ¿Y qué pasó? ¿Alcanza, no alcanza? Porque yo lo veo ahí que está sentado en el juicio oral, ¿no? Es correcto, Karina. En efecto, mi interpretación es la siguiente. Si el TC resolvió en el año 2022 que tenía que restituir los efectos de la Resolución Suprema 281-2017, validez, en ese caso, del indulto y derecho a gracia. Pero la sala dijo que no. Recientemente ha resuelto el incidente, ¿no? Para mí no aplica. ¿Ok? Entonces yo he pedido copia certificada de los actuados a fin de remitir la acción constitucional que corresponde. Porque evidentemente, pues, yo entiendo que se está contradiciendo un mandato del TC. Evidentemente tengo que cuestionarlo por la vía constitucional, ¿no? Alberto Fujimori ha dicho que en cualquier momento podría morir súbitamente. Esto lo ha dicho por si lo querían meter a la cárcel. No, Fiscalía dijo para llevar este caso a detención domiciliaria, dijo no hay documento oficial.
Y en la audiencia, que duró cerca de 3 horas, yo presenté todos los documentos oficiales, el INPE, Epicrisis, documento de la Junta Médica que indica y habla de infarto súbito, las últimas atenciones de emergencia en el hospital de Ate Vitarte, donde el Chusquito tuvo que acudir con el presidente porque ya no llegábamos a la clínica centenaria. Entonces, parece que Fiscalía no tenía alcance la documentación, bastaba con requerirla. Y si se quería cuestionar que la clínica centenario, he presentado la más reciente, que es tanto del INPE como del hospital de Ate Vitarte. Entonces, evidentemente hay un error de connotación. El señor tiene un riesgo de muerte latente, evidentemente, por una trombosis. El hecho de que esté clínicamente estable no quiere decir que no tenga un riesgo de muerte, pues como ya ha sido detectado por los médicos, ¿no? ¿Y este impedimento de salida del país por 9 meses afecta en algo o él no tiene pues la intención de dejar el país y lo acepta sin ningún problema? Sí, no, en la misma defensa, cuando valga la redundancia, cuando defendimos la posición de que no corresponde la detención domiciliaria, el señor presidente dijo, yo no tengo inconveniente, me voy a quedar en Perú. Señor juez, si desea, póngame impedimento. Yo no tengo pasaporte, y es verdad, la Fiscalía mintió en ese momento cuando dijo que el señor había renovado el pasaporte falso. Creo que fue un error de lectura de sus oficios. El señor presidente no tiene pasaporte, eso es un error claro. Pero nosotros, bueno, el señor presidente fue quien dijo, si desea, limíteme el DNI para no salir ni siquiera a ningún país. ¿No? Fue del propio señor presidente. Entonces, en atención a ello, finalmente es que el juez coge dicho argumento y emite su sentencia declarando infundado el pedido de detención domiciliaria e imponiendo un impedimento de salida. Una última consulta. ¿Cómo le ha ido en esta revisión? ¿Por qué lo han tenido que revisar? ¿Por qué ha ido médico legista a revisarlo? ¿Y qué es lo que sigue ahora en estas audiencias? Claro, bueno, la corroboración de los médicos es evaluar el estado de salud y ver y corroborar si puede y se encuentra en capacidad de ser juzgado, si puede estar expuesto a sus 85 años a este tipo de juicios, al cual también ha sido solicitado para el general Nicolás de Buena Hermosa Ríos, que lo ha hecho el doctor Nekazaki, y en honor a la verdad fue la propia sala quien dijo, a fin de garantizar el derecho a la salud, vamos a solicitar que los peritos vayan, médicos, y certifiquen el estado de salud del señor presidente. Y en efecto, nosotros nos allanamos. Por ello que se ha dado ese trámite como tal. Tendrán que emitir sus conclusiones dentro del plazo de ley. Muy bien, entonces nosotros vamos a estar atentos para poder volver a hablar con usted, para saber qué es lo que dicen, qué es lo que pasa, y ellos podrían decir, no puede seguir ante esta audiencia virtual, no es puede. Una posibilidad. Es una posibilidad, tenemos que esperar lo que digan los médicos, por sus ¿no? enfermedades, por su avanzada edad, porque claro, no resiste. Es una posibilidad, es verdad, Karim. Tenemos que esperar con prudencia y paciencia lo que puedan emitir el informe pericial médico, ¿no? Para poder resolverlo, de ser el caso. Muy bien, y esto pasa, o usted que lo acompaña, ¿no? Cuando está en estas audiencias, a él se le ve relativamente tranquilo, pero eso no quiere decir que después que apaguen el Zoom, él tenga algún tipo de alteración. ¿Pasa? ¿Se altera? ¿Está, no sé, nervioso? No, definitivamente, ¿no? Es una persona de 85 años, oxígeno dependiente, evidentemente recién recupera la libertad y que lleguen, lógicamente, 8 procesos, definitivamente tiene que afectar la salud tanto emocional como salud integral, ¿no? Evidentemente, pues, eso debilita. Como ser humano necesariamente se tiene que dar. Pero bueno, estamos batallando estas causas como corresponde y enfrentándolas paso a paso, ¿no? ¿Y quién pidió esta la revisión? ¿Ustedes o lo propuso? No, fue la propia sala quien indicó que estando pendiente la corroboración, la sala para garantizar el derecho de salud, y me parece muy bien que lo haya hecho, remitió los peritos ese día, ¿no? El día de hoy, acorde a los mandatos ordenados, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Junta Médica y veamos cómo sigue este juicio. Muchísimas gracias. Más adelante lo vamos a tener definitivamente. Espero que nos responda como siempre. Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori.